15 al 17 dice: y aún hasta este día, hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y dice el verso 17 ahí claramente: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice la palabra de Dios. Así que podemos ver, hermanos, como la palabra de Dios es muy clara, y vemos, hermanos, que por eso cuando una persona es llena del Espíritu Santo, su vida, como estamos mencionando, es completamente transformada, es totalmente cambiada. Una persona llena del Espíritu Santo, hermanos, comienza a alejarse de las cosas del mundo, no quiere participar ya de los pecados del mundo, hermanos, no está pensando en retroceder. Alguien que ha sido lleno del Espíritu Santo, hermanos, no piensa en retroceder, no está murmurando, no está pensando, hermanos, en las cosas negativas. Un creyente lleno del Espíritu Santo, hermanos, tiene una mentalidad completamente diferente, no hace cosas o lucha por no hacer cosas que no le agradan a Dios, hermanos. Podemos ver que un creyente lleno del Espíritu Santo, su anhelo es estar buscando más y más de la presencia de Dios, ser lleno cada vez más del poder de nuestro Dios. Hermanos, la vida de una persona llena del Espíritu Santo es totalmente diferente. ¿Y sabe por qué? Porque es Dios mismo viviendo en la vida de ese creyente, es Dios mismo llenando, hermanos, ese ser humano, esa persona, hermanos, tomando el total control de su vida. Lo vemos, hermanos, en el apóstol Pablo. Vemos que era alguien que estaba viviendo de una manera inadecuada, estaba persiguiendo a los creyentes, estaba obligándolos a blasfemar. Pero, hermanos, cuando Dios hizo presente en su vida, como hablábamos hace un tiempo, vemos que su vida fue totalmente diferente. Y algo que se le dijo al apóstol Pedro, hermanos, al apóstol Pablo, que fuera al lugar donde se le había dicho, a aquella calle que se llamaba Derecha, y se le dijo, hermanos, a Ananías, estas cosas, que fuera y orara por Pablo, porque había perdido la vista por el resplandor. Y mire, hermanos, aunque esa nota no la tengo, esa escritura no la tengo aquí en mis notas, usted puede ver cómo entre eso incluía la llenura del Espíritu Santo. Dice allá en Hechos capítulo 9, dice la palabra de nuestro Dios, que nuestro Dios manda a Ananías. Dice, había, capítulo 9, verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Dice, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Por eso vemos, hermanos, que la vida del apóstol Pablo era tan diferente, hermanos, porque fue lleno del Espíritu Santo. Nuestro Dios mismo comenzó a tomar control de su vida, llenando todo su ser, hermanos. Por eso usted y yo leemos a través de la palabra de nuestro Dios escrituras como Gálatas capítulo 2, verso 20, que nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice el apóstol Pablo. Así que él dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, dentro de mí. Por eso su vida fue tan diferente, por eso su vida fue cambiada, hermanos. Podemos ver cómo la necesidad, hermanos, de recibir el Espíritu Santo es tan importante, es tan grande, que usted puede ver a través de la palabra de nuestro Dios, que
mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa, hermanos, que esperaran ahí, que fueran pacientes. Y usted puede ver, hermanos, como la palabra de nuestro Dios nos dice esto allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, dice la Escritura, el cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dice la palabra de Dios. Así que el mismo Señor Jesús le dice a sus discípulos, hermanos, que no se fueran de Jerusalén. Recuerde que ellos habían sido instruidos, habían sido enseñados, habían visto los prodigios, los milagros del Señor Jesús, habían visto grandes cosas, hermanos, pero no estaban listos todavía. Hacía falta algo indispensable en su vida, y era la llenura del Espíritu Santo. Podemos ver, hermanos, como los mismos apóstoles, hermanos, en el Nuevo Testamento, después de haber entrado, hermanos, a la dispensación de la gracia, después de haber pasado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, como el Señor Jesús vino, cumplió su propósito, murió, hermanos, ascendió al cielo para que el poder de nuestro Dios, su Santo Espíritu se derramase en esta tierra. Y podemos ver, hermanos, que los apóstoles entendían perfectamente esto, lo indispensable de la llenura del Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios allá en el libro de Hechos capítulo 8, hermanos, que Felipe había ido a predicar a Samaria, y todos los que estaban en Samaria escucharon la palabra de Dios. Usted recordará cómo nos relata que aún Simón el mago, quien se hacía pasar por alguien importante, dice la Escritura, y había engañado a muchos con sus artes mágicas. Dice la palabra de nuestro Dios que aún Felipe, hermanos, creyó y se bautizó. Y vemos que cuando llegó esta noticia a Jerusalén, la palabra de nuestro Dios nos dice que enviaron allá a Pedro y a Juan. Y la razón fue, hermanos, porque dice la palabra de Dios que los que estaban en Samaria habían escuchado la palabra de Dios y de hecho habían sido bautizados, pero faltaba algo indispensable en su vida. Y usted lo puede ver ahí en Hechos capítulo 8. Dice la palabra de nuestro Dios estas cosas para que cada uno de nosotros recordemos, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Hechos capítulo 8, dice en el verso 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, dice, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios: para que recibiesen el Espíritu Santo. Esa fue la razón, hermanos, que enviaron allá a Pedro y a Juan hasta Samaria, para que fueran y oraran por aquellos creyentes que estaban en Samaria, habían recibido la palabra de Dios, se habían convertido. Y leyendo nuevamente, dice la Escritura en el verso 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Era indispensable, hermanos, habían sido bautizados, habían cumplido parte del plan de salvación, pero era tan indispensable, hermanos, que cuando supieron esto, hermanos, dice la palabra de Dios, que enviaron a Pedro y a Juan, que llegaran hasta Samaria y que oraran por aquellos que habían creído, hermanos, que aún se habían bautizado. Y dice que era para que recibieran el Espíritu Santo, dice el verso 15, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, hermanos. Esa fue la razón para que recibieran el Espíritu Santo. Ese viaje que hicieron, hermanos, fue con ese propósito, y esto nos muestra lo indispensable que es, hermanos, recibir el Espíritu Santo. De hecho, usted puede ver cómo la palabra de nuestro Dios nos relata allá en el libro de los Hechos, capítulo 19. Dice la palabra de Dios, hermanos, que vino Pablo a Éfeso. Mientras Apolos estaba recorriendo las regiones superiores de Corinto, dice la Escritura que Pablo vino a Éfeso. Y sabe, hermanos, qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios.
Dice que en ese momento, hermanos, cuando Pablo los encuentra, para que veamos lo indispensable que es, hermanos, él no solamente les preguntó si ya eran creyentes, si ya habían recibido la palabra de Dios, si ya se habían bautizado. No, miren, lo primero que les pregunta ahí yendo a Hechos capítulo 19, versos del 1 en adelante, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, dice, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Esa fue la pregunta, hermanos, que Pablo le hizo a aquellos discípulos. Era tan indispensable, hermanos, era tan importante que el creyente fuera lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que lo primero que les preguntó, hermanos, es: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ustedes ya fueron llenos del Espíritu Santo. Ustedes recibieron de la promesa que Dios ha hecho de llenar la vida con el Espíritu Santo. Y vemos, hermanos, que esa fue la pregunta. Eso era la inquietud de alguna manera que Pablo tenía en cuanto a aquellos creyentes, si realmente eran no solamente creyentes, porque hay una diferencia, hermanos, entre un creyente y un creyente lleno del Espíritu Santo. Y podemos ver que la pregunta es: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y como hemos visto, hermanos, estas escrituras nos muestran que no solamente con creer se recibe el Espíritu Santo, porque si así fuera, entonces Pablo nunca hubiera hecho esta pregunta, nunca hubiera dicho: ustedes ya recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Con el simple hecho, como hemos hablado, hermanos, de ser creyentes, como muchas veces se piensa, si ya eran creyentes y solamente con creer se recibe el Espíritu Santo, entonces solamente hubiera dicho: si ustedes son creyentes ya llenos del Espíritu Santo. Pero no, podemos ver que no es de esa manera. Por eso les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y dice la palabra de Dios: y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y miren lo que nos dice la Escritura. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, dice la palabra de nuestro Dios. Es indispensable, hermanos, que el creyente sea lleno del Espíritu Santo. Aún podemos ver, hermanos, que lo primero que nuestro Dios hizo en aquel momento, hermanos, cuando Pedro es enviado a la casa de Cornelio. Usted recordará cómo en Hechos capítulo 10 la palabra de nuestro Dios nos habla acerca de Cornelio, de cómo él, hermanos, era un varón que estaba buscando de Dios, que de alguna manera era temeroso de Dios, pero no conocía el plan de salvación. Y vemos ahí en Hechos capítulo 10, usted puede ver lo que nos dice la Escritura. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, el que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Podemos ver, hermanos, como este hombre llamado Cornelio, estando en Cesarea, dice la Escritura, que era un varón, hermanos, dice la palabra de Dios, que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Así que vemos, hermanos, que era alguien que era temeroso de Dios, era un hombre de oración, era un hombre que ayunaba, pues dice la Escritura, que estando en ayunas, usted puede ver todo el capítulo, y así nos dice que él, estando en ayunas, tuvo esta visión, hermanos, de cómo llegaba este ángel
ángel y le decía de parte de nuestro Dios que enviara a Jope a traer a Pedro, que él le diría lo que le era necesario que él hiciera. La palabra de Dios nos dice, y usted puede leer el capítulo completo, de cómo Dios de alguna manera está tratando con Pedro para que él vaya, hermanos, a la casa de Cornelio. Y vemos que esto lo hacía, hermanos, porque Cornelio no pertenecía al pueblo de Dios, era un gentil. Y en aquel tiempo, hermanos, los judíos no entraban a la casa de los gentiles, lo consideraban abominación. Y podemos ver, hermanos, cómo Dios trata con Pedro y le dice que tiene que ir con aquellos hombres, y así lo hace. Cuando llega, hermanos, a la casa de Cornelio, Cornelio había reunido a toda su familia, a todos sus amigos, hermanos, había un buen grupo de personas en ese lugar. Y dice la Escritura, y usted lo puede ver ahí, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue te hablará, dice la Escritura. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que te ha mandado, dice la palabra de nuestro Dios. Así que vemos, hermanos, como en ese momento Cornelio ya está reunido con todos, hermanos, su familia, sus amigos, sus conocidos. Y dice la palabra de Dios que cuando llega Pedro le explica lo que había sucedido y sabe que sucede, hermanos, como estamos hablando. Lo primero que hace nuestro Dios, cuando Pedro comienza a abrir su boca y a decir cómo él puede ver, hermanos, que nuestro Dios no hace acepción de personas. Y vemos, hermanos, que mientras él está hablando, mientras él les está diciendo, hermanos, estas cosas, lo primero que hace nuestro Dios es llenar, hermanos, con su Santo Espíritu a todos los que estaban presentes en ese momento. Lo dice el verso 44. Estas son escrituras muy conocidas, hermanos, y dice la palabra de nuestro Dios: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ni siquiera había terminado de hablar Pedro estas palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, dice la palabra de Dios. Así que vemos, hermanos, que el ser llenos del Espíritu Santo es indispensable para la vida del creyente. Pero tristemente, hermanos, a través del tiempo, a través de los años, se ha perdido, hermanos, ese deseo, esa inquietud de buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y en este tiempo, hermanos, es necesario recuperar esa sed, ese deseo, hermanos, de nuestro Dios y de ser llenos de su Santo Espíritu. Es necesario recuperar, hermanos, ese deseo, esa búsqueda, esas ganas, hermanos, de poder recibir aquella promesa que nuestro Dios ha hecho. Mire, en el Salmo 42, versos del 1 al 5, nos dice el salmista ahí, para que nos demos cuenta, hermanos, cómo realmente su anhelo, su deseo era buscar más de Dios. Y dice ahí en el Salmo 42, versos 1 en adelante, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vemos, hermanos, cómo él lo expresa de esa manera, de cómo aquellos ciervos, aquellos animalitos, hermanos, en el tiempo de la sequía, en el tiempo, hermanos, donde no había agua, donde escaseaba, hermanos, podemos ver cómo dice el salmista, para compararlo, para poder expresar cómo se sentía él de alguna manera, hermanos, y él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice la Escritura, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, dice la Escritura. Así que dice claramente ahí el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y él dice claramente ahí, dice, mi alma tiene sed del Dios vivo, dice la Escritura. Él tenía sed, hermanos, pero no de agua. Él tenía sed, no de algún refresco, de alguna soda o de algún jugo. No, hermanos. Él lo expresa de alguna manera. Usted imagínese en el tiempo de verano, cuando de pronto ha estado trabajando bajo los rayos del sol, hermanos, si usted se le antoja, desea, necesita tomar algo porque siente que sus labios se secan, siente esa sed, hermanos, insaciable, y de pronto desea algo, hermanos, para poder saciar su sed. Usted ha visto, hermanos, que hay personas que así bajan, hermanos, de pronto, o están en un lugar y van a la hielera, la abren. En el tiempo de verano, cuando han trabajado duro, hermanos, toman un agua y usted puede ver que se la toman como si nada, hermanos. Ahí, el agua, la botella de agua se la toman, hermanos, como si nada. ¿Por qué? Porque tienen una sed realmente muy fuerte, hermanos. Y están deseando poder tener esa agua en sus manos y poder beberlo, hermanos. Bueno, el salmista dice que de la misma manera se sentía, pero no por agua, dice la palabra de Dios, sino por la presencia de nuestro Dios. Por eso dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Era su deseo estar delante de la presencia de Dios. Era su deseo estar postrado delante de la presencia de nuestro Dios. Era su deseo estar en la casa de Dios. Podemos ver, hermanos, que el mismo Señor Jesús nos dice la palabra de Dios allá en Juan capítulo 7, verso 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y miren lo que dice el verso que continúa. El verso 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que podemos ver, hermanos, como el Señor Jesús acerca de la llenura del Espíritu Santo, y esto también nos muestra lo que dice allá en 2 de Corintios 5:17, que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, porque dice claramente que el Señor se puso en pie, hermanos. Y en un momento hablamos a qué se refiere esta escritura ahí en el verso 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta. Hermanos, a esta fiesta, haciendo referencia a esta fiesta, lo precedían varios días de ayuno. Habían estado en ayuno, habían estado ayunando, hermanos, por varios días para poder participar de estas fiestas, y no habían comido absolutamente nada por varios días, hermanos. Habían estado en ayunas, habían estado, hermanos, sin beber ningún tipo de líquido, no habían comido. Y entonces, en el último y gran día de la fiesta, cuando ya se iba a acabar el ayuno, hermanos, el Señor Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo el Señor Jesús. En ese momento, estando todos en ayunas, todos tenían sed, sin excepción, porque todos habían estado en ayunas, todos habían estado, hermanos, por varios días
sin poder probar alimentos, sin haber probado líquido. Y usted sabe, hermanos, que cuando se está en ayuno, usted puede sentir esa sed. Usted quiere saciar su sed. Y en ese momento el Señor Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero hace referencia, hermanos, y dice claramente que Él les dice: al que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero dice el verso 39 y dice a qué se refiere. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Hermanos, podemos ver que aún en la iglesia primitiva, los que servían en las mesas, los que ayudaban de alguna manera, hermanos, eran creyentes llenos del Espíritu Santo. Eran creyentes, hermanos, que se habían preocupado por recibir el Espíritu Santo, habían buscado, habían, hermanos, invertido el tiempo para poder buscar la llenura del Espíritu Santo. Y es algo que nosotros podemos ver, hermanos, a través de la palabra de Dios. Nos dice claramente que cuando buscaron, hermanos, a estos hombres, eran creyentes que eran llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice estas cosas y por eso tenemos que recordar. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tomar como ejemplo a la iglesia primitiva, que ellos, hermanos, buscaban la llenura del Espíritu Santo, se preocupaban, mandaban allá a los apóstoles, iban allá a orar por ellos. Pedro tenía que recorrer, hermanos, de pronto las distancias que tuviera que recorrer para ir y predicar el Evangelio, para que los creyentes fueran llenos del Espíritu Santo. Hermanos, podemos ver que la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo se ha perdido a través de los años. Usted recuerda, hermanos, y como muchas veces hablamos, recordando los años antiguos, tal vez en nuestro país, hermanos, tal vez en este mismo país, hace algunos años era diferente. Hermanos, la gente de alguna manera buscaba de la presencia de Dios, anhelaba ser lleno de su presencia, de su Santo Espíritu, anhelaba que su poder fluyera, hermanos, y que llenara su corazón. Imagínense lo poderoso que es que Dios mismo venga a morar en nuestra vida, dentro de nosotros. Lo especial, sin duda, que es esto, hermanos. Y vemos que la palabra de nuestro Dios nos dice esto, y muchas veces, hermanos, ¿sabe por qué hemos perdido tal vez el deseo de buscar ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué muchas veces no le damos la importancia que realmente tiene? ¿Sabe por qué muchas veces, hermanos, no se busca el Espíritu Santo, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo como antes? Porque muchas veces olvidamos que es parte de la salvación. Muchas veces olvidamos que es parte y incluye, hermanos, está incluido en el plan de salvación. Y esto lo vemos allá en Juan capítulo 3. Y todos sabemos esto, pero olvidamos esa parte. Porque dice la Escritura, en Juan capítulo 3, verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y todos conocemos esta escritura, hermanos. Yo sé que todos lo conocemos, o la gran mayoría conocemos estos versos. Pero continuando ahí dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo. Veamos, hermanos, cómo el Señor Jesús, y siempre que se utiliza la frase o las palabras de cierto te digo, es en verdad te digo. Esto es de esta manera, te lo digo y te lo repito, por así decirlo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua, pero también dice, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y eso es lo que muchas veces olvidamos, porque muchas veces nos conformamos con entregar nuestra vida a Dios.
nos conformamos con habernos arrepentido y haber dado el paso, hermanos, del bautismo, haber recibido, hermanos, el perdón de pecados por su nombre en las aguas del bautismo, haber sido bautizados en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Pero olvidamos, hermanos, hasta ahí nos quedamos, que el que no naciere de agua. Pero nos olvidamos, hermanos, que también dice, y del Espíritu no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Y es algo, hermanos, que nos tiene que inquietar, que nos tiene que despertar, que nos tiene que de alguna manera hacer reaccionar, que la palabra de Dios nos dice claramente que el plan de salvación no solamente es el bautismo, hermanos, también es ser llenos del Espíritu Santo. Por eso usted puede ver que Pedro allá en Hechos capítulo 2, verso 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis, dice la Escritura, el don del Espíritu Santo. Así que esto, hermanos, es el plan de salvación. Y muchas veces olvidamos, hermanos, muchas veces olvidamos estas cosas, nos conformamos solamente con haber nacido del agua. Pero nos estamos olvidando que el Señor Jesús fue claro y dijo, y del Espíritu que no naciere. Y el Señor Jesús fue claro, dice, respondiendo Jesús, ahí en el verso 5, dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice la palabra de Dios. Por eso es necesario nacer del Espíritu también. Hermanos, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, y podemos ver, hermanos, cuando esto sucede, el Espíritu Santo no solo transforma las vidas, no solamente convence de pecado, no solamente guía la verdad, sino que es el sello de la salvación. Es el sello de alguna manera de la salvación, y eso lo dice la Escritura. Y esas son cosas que de pronto olvidamos, hermanos. Pero usted puede ver como dice allá en Efesios capítulo 1. Verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, dice la palabra de Dios, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que es necesario, hermanos, ser llenos, porque es el sello, dice la Escritura, es el sello de la salvación, es el sello, el Espíritu Santo es el sello, hermanos, que hemos recibido. Dice que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es cuando de alguna manera usted sabe, hermanos, qué es lo que sucede cuando alguien tiene, y lo digo con mucho respeto, pero allá en nuestros países cuando tienen ganado, o aquí también, hermanos, cuando les pertenece, ¿qué es lo que hacen? Les ponen la marca, el sello, les ponen a algo que dice, le pertenece a tal familia, o a tal hacienda, o a tal ganadero, le pertenece. Es un sello, hermanos, que se pone y de alguna manera muestra a los demás a quién le pertenece. La llenura del Espíritu Santo, hermanos. Cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo, hermanos, lo que el Señor Jesús está haciendo es poniendo el sello y diciendo, Él me pertenece. Aleluya. Es de mi propiedad. Aleluya. Dice ahí también, hermanos, en Efesios capítulo 4, verso 30, dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Dice, con el cual, mire, para que veamos qué es el sello, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que cuando nuestro Dios, hermanos, llena un creyente con su Santo Espíritu, lo está sellando para el día de la redención. Por eso dice la Escritura, hermanos, que es el Espíritu Santo es el que nos va a levantar cuando el Señor Jesús venga. Por eso es tan necesario, hermanos, buscar ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, y para ser llenos del Espíritu Santo, solo es necesario entregarnos a nuestro Dios de todo corazón. Entregarnos a Él. Decirle, Señor, yo entrego mi vida a ti. Yo me entrego completamente a ti.
Hermanos, la palabra de Dios nos dice esto. Y no solamente, hermanos, entregarnos a Dios con todo nuestro corazón, pero con todo nuestro corazón pedirle que nos llene con su Santo Espíritu. Se lo tenemos que pedir. Tenemos que pedir, Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Yo quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Y sin duda, hermanos, cuando le pedimos a Dios, nuestro Dios contesta. Miren lo que dice la Escritura. Allí en Lucas capítulo 11, verso 9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Miren, estas son palabras de Dios. Son las mismas palabras de Dios que dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, dijo el Señor Jesús. Y continúa diciendo, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y vienen unas preguntas aquí, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Esta es la palabra de Dios. Cuando alguien le pide a Dios de todo su corazón, cuando alguien ha entregado su vida a Dios, se ha entregado de todo corazón, y en su oración le dice, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Aquí podemos ver como la Escritura dice, porque ¿quién de vosotros? ¿Quién de los que estamos aquí? ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra en lugar del pan? O si le pide un pescado, ¿quién le va a dar una serpiente? O si le pide un huevo, ¿quién le va a dar un escorpión? No, de ninguna manera. Si los padres somos capaces de quedarnos con hambre para poder suplir la necesidad de nuestros hijos. ¿O no es cierto, hermanos, que muchas veces los mismos padres, yo recuerdo, hermanos, una familia pobre que tenía varios hijos. Hermanos, la esposa le echaba el lonche a él cuando se iba a trabajar al campo. ¿Y sabe qué hacía? No se lo comía, porque tenían muy poco. Después de haber trabajado todo el día en el campo, regresaba con la comida para compartirla con sus hijos. Porque, hermanos, yo creo que ver el hambre, ver la sed, ver la necesidad de los hijos, hermanos, eso toca, eso conmueve y lleva a hacer cosas que realmente van más allá de lo que muchas veces podemos imaginar. La Escritura dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más os dará el Espíritu Santo? ¿Cuánto más os dará vuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a los que se lo piden? Miren, hermanos, sin duda, no tengo duda de esto. Dios quiere tratar con la vida de cada uno de nosotros. Y quiere despertar ese deseo, esa sed, esa hambre de buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y le voy a decir por qué, con esto vamos a terminar. Yo estuve mencionando, hermanos, que teníamos una reunión importante con los pastores del distrito. Habíamos acordado reunirnos y buscar la dirección de Dios. Íbamos a estar en ayuno, íbamos a estar en oración. Yo estuve pidiendo oración. Algunos recordarán que los martes estaba pidiendo oración por aquella reunión que iba a tener con los pastores. Porque íbamos a estar orando, íbamos a estar ayunando, pidiendo la dirección de Dios.
el sábado pasado, hermanos, cuando nos reunimos allá en Chicago, después de haber estado orando, porque era un tiempo de oración, un tiempo de adoración, como tuvimos el devocional, y después, hermanos, habíamos acordado de hablar de un tema libre. No se dijo de qué tema íbamos a hablar, solamente en el programa que se hizo para aquella reunión lo teníamos como tema libre, así con esas palabras. Yo le podría enseñar lo que es el programa y dice con esas palabras tema libre, porque íbamos a hablar, hermanos, acerca de un tema que Dios pusiera en nuestro corazón. No nos habíamos puesto de acuerdo. Usted sabe que por la gracia de Dios ahorita estoy como supervisor del distrito, pero no quise ser el primero en hablar. Yo estaba de alguna manera dirigiendo, pero yo les mencioné a los pastores quién quería comenzar, que yo tenía algo preparado para comenzar a hablar acerca de ese tema. Pero pregunté a algunos de los pastores si quería ser el primero en iniciar, y usted va a escuchar después aún el testimonio de los mismos pastores, porque ustedes lo conocen. El pastor Alex Ochoa dijo yo, y él pasó. Y él comenzó a decir, Dios me ha estado inquietando para hablar con las congregaciones del distrito, para hablar con los creyentes de la importancia de volver a la búsqueda de ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, cuando él estaba diciendo eso, mi corazón empezó a... porque era lo que Dios estaba poniendo en mi corazón. La importancia de buscar nuevamente, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Y pudimos hablar, hermanos, el pastor Salvador Alejandro también, él dijo, no, tenemos que volver a esos tiempos. Y se hizo mención al tiempo, hermanos, donde hubo un gran derramamiento del Espíritu Santo y un gran avivamiento en la calle Azusa, en los años 1900, donde el poder de Dios se movía de tal manera, hermanos, que la gente ni siquiera había entrado al templo, al lugar donde se reunían, y estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Hubo un gran avivamiento, hermanos. Y se habló acerca de eso. Por eso estoy convencido, hermanos, que Dios quiere tratar con nosotros acerca de eso. Porque muchas veces, hermanos, venimos y nos vamos prácticamente como llegamos. Nos estamos olvidando de buscar ser llenos del Espíritu Santo. De buscar, hermanos, decirle a nuestro Dios, Señor, derrama de tu Espíritu sobre mí. Y mire, aún en los cantos, escuchaba el canto de adoración que dice que como el ciervo que desea correr, como el niño que desea crecer, y ya se mencionan diferentes cosas, como el pez que nada en el mar, como el ave que desea volar, así mi alma tiene sed. Así que de alguna manera Dios nos está llevando, hermanos, a la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Y sabe, el Espíritu Santo es para todos. La promesa del Espíritu Santo es para todos, porque dice la Escritura ahí en Hechos capítulo 2, verso 38, donde leímos hace un momento, dice la Escritura: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero mira lo que dice el verso 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que la promesa es para todos los que estamos aquí. Eso de que el Espíritu Santo era para los tiempos antiguos no está respaldado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y dice que la promesa es para nosotros y para nuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vamos a ponernos de pie. La promesa del Espíritu Santo es para todos nosotros, para cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Y sabe que es lo mejor, que aquí está el que llena con su
Santo Espíritu. Aquí está en este lugar. Y el Señor es claro. Él dice que así nuestro Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Solamente se trata de pedir, porque el Señor mismo dijo: pedid y se os hará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sí, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que toca, se le abrirá. Yo no sé cuántos de nosotros queremos hoy tocar a la puerta del reino de los cielos, por así decirlo, y decirle: Señor, derrama de tu Santo Espíritu sobre mí. Aleluya. Necesito ser lleno con tu Santo Espíritu. El Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí está el Dios Todopoderoso. Este altar está abierto. Yo creo que si estuviéramos pasando por momentos, hermanos, donde hay escasez, donde el agua se estuviera agotando y de repente alguien dijera: aquí hay agua, después de haber faltado tanto tiempo, yo creo que todos correríamos, hermanos, para poder alcanzar, para poder agarrar agua, para saciar nuestra sed. Aquí hay algo mejor que esa agua. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el Señor Jesús dijo: pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed. El poder de nuestro Dios está en este lugar. Busquemos todos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Él está en este lugar. Que suceda como en el día de Pentecostés, que dice la palabra de Dios que estaban todos unánimes juntos. ¿Y sabe qué sucedió mientras estaban orando? Dice la palabra de nuestro Dios. Escuchó un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa. Les fueron repartidas lenguas como de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de los que estaban presentes. Todos los que estaban ahí reunidos, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dios mismo llenó el ser de cada uno de ellos. Es indispensable para la salvación. El Señor fue claro y dijo: de cierto te digo que